¿Te has fijado en que hay casas que parecen mantenerse mucho mejor que otras? Y no hablo de casas perfectas, ni de casas de Pinterest, ni de esos espacios en los que parece que no vive nadie realmente. Hablo de casas normales, casas donde hay vida, hay cansancio, hay ropa moviéndose, hay tareas, hay mochilas, hay platos, hay días difíciles. Y aún así la sensación general es distinta. Son casas que se sienten más ligeras, más claras, más fáciles de sostener y menos agotadoras mentalmente. Y durante mucho tiempo pensé que eso tenía que ver con la disciplina, con ser una persona organizada. Pero sinceramente, después de hablar con muchas mujeres y ver muchas casas reales, creo que el problema casi nunca es ese. Porque las casas organizadas no funcionan con magia. Funcionan porque detrás hay sistemas simples que reducen mucho el esfuerzo mental. Y hoy quiero enseñarte cuáles son esos sistemas reales que cambian completamente cómo se siente una casa por dentro. Porque probablemente no necesitas esforzarte más, limpiar más y organizar mejor. Probablemente necesitas una casa que requiera menos energía constante para funcionar. Soy Carol de Ordenarte y te aconsejo que te quedes hasta el final, porque hoy voy a enseñarte los sistemas simples que más alivio generan, ejemplos reales y cómo empezar ahora mismo aunque sientas que tu casa te supera. La gente organizada no mantiene el orden porque tenga más disciplina. Creo que esta es una de las creencias que más culpa genera dentro de casa. La idea de que existen personas que son naturalmente organizadas y personas que simplemente nunca consiguen mantener el orden. Entonces empiezas a pensar cosas como yo no soy constante, siempre vuelvo al mismo punto, hay algo mal en mí, y poco a poco el desorden deja de ser solo desorden. Empieza a sentirse como un fallo personal. Pero sinceramente, la mayoría de veces el problema no es tu capacidad. El problema es el nivel de complejidad que estás intentando sostener cada día. Porque si una casa requiere demasiadas decisiones, demasiados pasos, demasiados objetos, demasiadas tareas abiertas, demasiada memoria mental constante, mantener el orden se vuelve agotador para cualquiera. Y aquí pasa algo importante. Las personas que parecen más organizadas muchísimas veces no están haciendo mucho más esfuerzo. Lo que ocurre es que sus sistemas generan menos fricción diaria. Tienen menos pasos, menos decisiones, rutinas más simples, lugares claros y estructuras más sostenibles. Y eso cambia completamente cómo se siente el día a día, porque cuanto menos energía requiere una casa, más fácil es sostenerla en el tiempo. El problema no es ordenar, el problema es tener que empezar siempre desde cero. Creo que esto le pasa a muchísimas personas. Un día te motivas, recoges una habitación y la casa se ve muchísimo más ordenada. Doblas ropa, vacías superficies, organizas cajones y durante unas horas incluso sientes alivio. Sientes calma, claridad, sensación de control y piensas, ahora sí. Pero pasan unos días y todo vuelve otra vez. La ropa reaparece, la mesa vuelve a llenarse, los papeles se acumulan, la cocina vuelve a sentirse pesada y ahí aparece la frustración, porque sientes que nunca terminas, que siempre estás recogiendo y que todo vuelve demasiado rápido. Pero aquí hay algo importante. Ordenar una vez no cambia necesariamente cómo funciona la vida dentro de esa casa, porque el día a día sigue siendo caótico. El desorden vuelve. Y aquí entran cosas que casi nunca nos enseñan. A planificarte cada semana, a elaborar un menú mensual, a tener una rutina de cierre diario, a tener lugares claros para cada cosa y a crear sistemas simples y repetibles. Porque cuando no existen estructuras simples, todo depende constantemente de tu energía mental. Y eso es imposible de sostener siempre. Las casas funcionales no suelen ser las más perfectas. Y esto creo que es algo que vemos muy poco en redes sociales. Porque normalmente vemos cocinas impecables, salones vacíos, espacios minimalistas,
armarios perfectos, pero no vemos lo importante. Cómo funciona realmente esa casa cuando hay cansancio, cuando hay niños, cuando hay prisas y vida real. Y para mí una casa funcional no es una casa perfecta. Es una casa que requiere menos esfuerzo, que genera menos ruido mental y que acompaña mejor el ritmo de la vida. Por ejemplo, una cesta rápida, una entrada sencilla, menos objetos, superficies despejadas, sistemas fáciles de resetear, un lugar fijo para cada cosa. Todo eso parece pequeño, pero reduce muchísimo el agotamiento diario. Porque cuanto menos resistencia tiene una tarea, más fácil es sostenerla incluso cuando no tienes energía. El objetivo no es ordenar más, es necesitar menos esfuerzo para vivir. Y aquí es donde cambia completamente la forma de entender la organización. Porque durante mucho tiempo nos enseñaron que organizar una casa consiste en recoger constantemente, limpiar más, esforzarse más, hacer más tareas, intentar llegar a todo. Pero cuanto más esfuerzo requiere una casa para sostenerse, más pesada se vuelve emocionalmente. Y eso termina afectando muchísimo más de lo que parece. Porque la sensación constante es de nunca termino, siempre hay algo pendiente, todo depende de mí. Por eso el verdadero cambio ocurre cuando empiezas a crear sistemas que sostienen tu día a día. Por ejemplo, la planificación semanal. Dejar de decidir cada día desde cero reduce muchísimo el cansancio mental. El menú semanal, no porque tengas que cocinar perfecto, sino porque elimina decisiones constantes. La rutina de cierre diario. Pequeños resets diarios hacen muchísimo más que limpiezas extremas el fin de semana. Un lugar fijo para cada cosa, porque cuando las cosas no tienen lugar, tu cerebro tiene que seguir gestionándolas constantemente. Zonas manejables, porque una casa completa es demasiado grande para manejarla mentalmente, pero una pequeña zona sí se puede sostener. Voy a enseñarte cómo se ve esto en una casa normal. Imagina una casa donde siempre hay ropa moviéndose. Las mochilas aparecen en cualquier sitio. La mesa se llena rápido. Los papeles nunca se terminan. Y parece que siempre hay algo pendiente. Muchas veces intentamos solucionar esto recogiendo constantemente. Pero recoger no siempre crea estructura. Muchas veces solo mueve las cosas de un sitio a otro. Y eso termina agotando mucho. Por eso los sistemas simples funcionan bien. Por ejemplo, una zona de entrada donde poner las mochilas, los zapatos, las llaves, las chaquetas. Una zona ropa que contemple la ropa usada, la zona de lavado, la cesta pendiente de plancha, una zona de doblado. Un menú semanal visible para reducir el agotamiento diario de pensar constantemente qué cocinar. Una rutina pequeña de cierre. Por ejemplo, 10 minutos para resetear las zonas principales antes de dormir. Un lugar claro para los papeles, en lugar de tenerlos circulando constantemente por toda la casa. Y de repente la casa deja de sentirse infinita, porque cada cosa empieza a tener límites, contexto y estructura. Y eso cambia muchísimo la sensación interna. No intentes transformar toda tu casa en un fin de semana, porque sinceramente eso suele acabar en agotamiento, bloqueo y frustración. Y quiero que recuerdes algo importante. No necesitas hacerlo todo para empezar a sentir alivio. Muchas veces basta con mejorar una sola rutina, una superficie, una pequeña zona o una decisión diaria repetitiva. Por eso quiero que empieces desde aquí. Elige una sola zona manejable, no toda la casa, una. Por ejemplo, la entrada, la mesa principal, la ropa, la cocina. Y después añade un sistema simple. Por ejemplo, un menú semanal básico, una cesta rápida, una rutina de cierre, un lugar para dejar las llaves o una pequeña planificación semanal. El objetivo es que sea sostenible incluso cuando estás cansada. El verdadero cambio no ocurre solo en la casa, ocurre dentro de ti. Porque cuando una casa empieza a funcionar mejor, no cambia solo el espacio, cambia cómo te sientes dentro de él. De repente, tu cabeza descansa más, hay menos ruido visual, menos decisiones constantes, menos sensación de caos y menos presión silenciosa todo el tiempo. Y eso tiene muchísimo impacto emocional, porque muchas mujeres llevan años sintiendo que nunca llegan,
nunca terminan, siempre falta algo. Y vivir así desgasta muchísimo. Por eso para mí organizar no significa tener una casa perfecta. Significa construir una casa que no te robe toda tu energía mental. Una casa más ligera, más clara, más habitable, más humana y más fácil de sostener en la vida real. Quiero terminar este vídeo diciéndote algo importante. Probablemente necesitas sistemas que sostengan mejor tu vida real, porque organizar una casa no debería sentirse como una carga más. No debería hacerte sentir culpable, agotada, constantemente atrasada, ni en lucha constante con tu propia casa. Más claridad, más espacio mental, menos sensación constante de caos. Y quizá ese es el verdadero objetivo, no tener una casa perfecta, sino una casa que no te robe toda tu energía. Y recuerda, el orden no cambia tu casa, cambia cómo se siente tu vida. Hasta el próximo vídeo, Plumilla.